intersectiva, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, una serie de aparatos que estamos ahí viendo, diferentes formas, en diferentes modelos, en fin, ¿no? Pero vamos a enfocarlos desde el punto de vista de las placas removibles que vamos a usar mayormente a nivel de la clínica, ¿no? ¿Okay? Vamos a hablar de las placas removibles, clasificación, componentes, construcción, acción, ventajas y desventajas, y algo de eso, ¿no? En la actualidad los aparatos removibles tienen fundamentalmente 4 aplicaciones, ¿no? La modificación del crecimiento durante la dentición mixta, ¿no? Por ejemplo, los aparatos funcionales en este efecto, ¿no? Los movimientos dentales limitados de inclinación, ¿no? Por ejemplo, la expansión de los arcos dentales, ¿no? Que es uno de los digamos, pilares dentro de lo que es la ortodoncia, el uso de la expansión como un método de poder corregir algunos apiñamientos. Lo van a ver en la clase que va a dictar ahora el doctor Silva. ¿Okay? La retención tras el tratamiento general también es importante en algunos casos, ¿no? Ahora, en la clasificación podemos hablar de 2 grandes grupos, ¿no? De los grupos dentro de lo que es la ortodoncia removible, ¿no? Podemos hablar de las placas pasivas y de las placas activas, ¿no? En las placas pasivas son aquellas que no van a realizar movimientos, ¿no? Por ejemplo, un mantenedor de espacio en la dentición mixta y o permanente, ¿no? Constituye una placa pasiva, ¿no? El mantenedor de espacio colocado, el único fin que tiene es evitar la mesialización, por ejemplo, de alguna pieza dentaria, ¿no? Por lo cual pasivamente hace su efecto, ¿no? Tenemos ya sea una banda, un pantallanza, un aparato removible, en fin, que solamente va a hacer de forma pasiva que los dientes no se movilicen hacia una zona edémica, por ejemplo. Como elemento de retención al finalizar un tratamiento de ortodoncia, colocamos lo que llamamos los retenedores, y estos son placas pasivas también, son placas que no van a cumplir una acción ni sobre los dientes ni sobre la mucosa, ¿no? Y que la única finalidad que tiene es mantener los logros del tratamiento ortodóntico, ¿no? El tratamiento ortodóntico ya terminado, finalizado, necesita esta retención o contención para poder, digamos, las fibras periodontales, a que el hueso mismo alveolar termine de posicionarse o de reconstituirse en la nueva posición que se ha logrado en los dientes, ¿no? Recuerden que los dientes se han movido, digamos que a lo largo del hueso o a través del hueso, y este hueso va a tener fenómenos tanto de reabsorción como de aposición de hueso, ¿no? Entonces, por el lado de la presión, cuando ejerces la presión sobre una pieza dentaria, el hueso a través de los osteoclastos va a reabsorberse en esa zona. Y en el lado de la presión que se genera, ¿no? Va a los osteoblastos a formar hueso nuevo, ¿no? Entonces, estos procesos de reabsorción y aposición que permiten que el diente pueda movilizarse a través del hueso, una vez, digamos, posicionado el diente, tiende a ser recidivante, ¿no? De tal forma que que necesitamos luego una contención o una retención. ¿Para qué? Para dar tiempo que ese hueso se reorganice, a que las fibras periodontales que han estado por un lado comprimidos y por el otro lado tensionadas puedan volver a una posición normal, en la cual ya no genere un tema de recidiva, ¿no? Antiguamente, pues la recidiva, decíamos que la contención o la retención debía de darse, pues, doble. Hoy en día se acepta que, como las modificaciones pueden darse a lo largo de la vida, mientras más se usa la retención o la contención, es mejor. Luego las placas activas, como otra parte de la clasificación, son las que van a realizar algún movimiento, ¿no? Que van a poder ejercer un movimiento. Este movimiento puede ser, pues las placas activas pueden actuar a nivel óseo, cuando vamos a hacer alguna modificación a nivel de hueso alveolar, ¿no? O de hueso basal, o ambos a la vez, ¿no? Y dentarios cuando hablamos temas de inclinación, ¿no? Recuerden que los movimientos
con aparatos de energía removible generalmente están, digamos, circunscritos a lo que sería una inclinación de las piezas dentales. ¿Okay? ¿Cuáles son pues los componentes de la placa? ¿No? Vamos a tener componentes comunes a ambos tipos de placas, ¿no? Tanto a las pasivas como a las activas, que es, por ejemplo, la base, el sistema de anclaje y los medios de estabilización. Los componentes individuales propios de las placas activas, vamos a tener los elementos activos y los elementos auxiliares. Eso estamos hablando en general. Los materiales de la base, estamos hablando de metilmetacrilato, o sea, el acrílico, que puede ser de auto o de termocurado. Generalmente usamos hoy en día el auto, pues es un acrílico bastante fiable, bastante bueno, y para el término del uso que va a tener con el tapado, esto es más que suficiente. Antiguamente sí se hacían con termocurado, pero también demanda de trabajo, ¿no? Para poder realizar estos aparatos. La idea es que ustedes mismos sepan hacer un aparato y que puedan colocarlo en boca. Ya varios de ustedes han tenido esa experiencia de años anteriores, ¿no? Todas las funciones, digamos, las funciones de esta base que está conformando el aparato, estamos, digamos, perdón, su material, ¿qué función va a tener la base acrílica? Va a tener la función de aglutinar todos los componentes de la placa en general, transmitir la fuerza de los elementos activos y de proteger los elementos activos para no lesionarlos. Y también anclaje. La extensión, límites, grosor, más o menos los límites generalmente son en la parte posterior, ¿no? A nivel de la, digamos, primera o segunda molar permanente, dependiendo del caso, y el grosor debe estar en un estimado entre los 2 a 3 milímetros, ¿no? De tal forma que pueda, digamos, envolver alambre que estamos sirviendo a los alambres que conforman tanto los elementos activos, ¿no? Los ganchos activos, como los ganchos de contención, retención, o cualquier otro elemento auxiliar. Si no tiene este grosor, entonces vamos a ver pues zonas en las que no hay una buena retención de los ganchos y estos no van a poder ejercer de forma adecuada. En cuanto al anclaje, ¿no? ¿Cómo se define el anclaje en general? La resistencia a un movimiento dental no deseado, eso lo dijo Porfirio en el 93. A cada acción existe una reacción y opuesta Newton, y el área de cual mover uno bien, ¿no? Este es un anclaje. Hablando en la diapositiva, también cumple una función. ¿Okay? Ahora, ¿qué sistema de anclaje tenemos? Tenemos, por ejemplo, Salam muy tarde me sorprendió, nunca había hecho nada. Este es el gancho que tenemos, sirve el gancho de anclaje, ¿no? Y la para ¿cierto? Bien, tener ganchos en bola o triangulares, ¿no? Que también van a ocupar servirnos también de social, ¿no? Que puede ser un hambre solamente aquí que vaya siguiendo el contorno de la pieza dentaria, pero que termine por debajo del ecuador de la pila, ¿no? Recuerden que nuestras piezas dentales no son rectas, tienen un ecuador, o sea, un ancho, diámetro mayor. Un modo superior como este, lo que esté relativo, ¿no? Igual aquí, ¿no? En este gancho tipo triangular o bola, también es eso que deben poner en piezas dentales, está el ecuador que puede coser. Tenemos ganchos en mojal, ganchos pads, tenemos diferentes tipos de ganchos, diferentes sistemas de anclaje, ¿no? Por ejemplo, en esta placa, bola, chozada,
vestibular que va a cumplir una doble función. Tener esta doble función, ¿no? De poder ser tanto reactivo como también un gancho de acción, ¿no? Para accionar también, ¿no? Okay. Aquí también podemos ver, ¿no? los ganchos. Vamos a ver, fíjense. Dime un segundo, por favor. Ya, ok. Podemos ver este gancho, miren el Adams, el detalle del Adams, cómo se ve visto de arriba, ¿no? Que está entre las piezas dentales para evitar o minimizar la obstrucción a nivel cruzal. ¿Okay? Siempre pasa en esta forma. Esos son los ganchos tipo dicing que se usaban antiguamente. Hoy en día ya casi no se usan, pero se los presento ahí para que los vean también. Este tipo de ganchos también son retentivos, ¿no? Ayudan a retener. Estos son los que denominamos los ganchos punta de flecha o ganchos flecha, ¿no? Porque esto parece la punta de una flecha, ¿no? El detalle es que esta punta de la flecha, desde la mitad para aquí, está en un ángulo de 45 grados, penetra en esta zona, en el espacio, digamos, de la tronera, y esto también se ha retenido. Este tipo de ganchos es de muy buena calidad en cuanto a la contención, pero son un poco complicados de hacer. A pesar que hay alicates especiales para hacer estas flechas, son un poco complicados, pero tienen muy buena retención con ellos. Sobre todo en niños con piezas temporales, en dentición decidua y o mixta temprana, son muy, muy efectivos. En cuanto a los sistemas de anclaje, en el día de los ganchos, ¿no? Los ganchos tienen que tener una retención tanto en mesial y distal de los molares, ¿no? Para poder ver bien el aparato. Tenemos retención en molares parcialmente erupcionados a nivel subgingival, podemos también hacer que entre los ganchos o la zona retentiva del gancho. Hay que recortar las troneras en los modelos. Esto es algo que a veces no realizan, pero que deberían hacerlo, ¿no? Cuando van a confeccionar el gancho en el modelo, ustedes deben recortar la yeso, una espátula de licrón o con un bisturí, ¿no? Pueden hacer un piquete triangular entre las piezas dentales para adaptar ahí el gancho, ¿no? No debe interferir con la oclusión, ¿no? Los ganchos de retención tipo Adams, no deberían interferir con la oclusión. Y no deben lesionar los tejidos blancos, ¿no? También. Hay casos en los que se pone. El otro día vi una alumna en la clínica que había puesto unos ganchitos y estaba, a la hora de activar el ganchito, estaba haciendo demasiado. Yo le ayudé a activarlo, pero hacía demasiada presión en la papelita, eso también puede ocasionar lesiones. Entonces hay que aliviar esa tensión para que no vaya a tener ningún problema el paciente. En cuanto a los medios de estabilización de las placas, tenemos varios. Tenemos, por ejemplo, que no usamos mucho hoy en día, los topes oclusales. Estos se usaban antaño, así como en las PR tenemos topes oclusales, ¿no? También usábamos actualmente un tipo de alambre que hoy en día casi no se consigue, que es el media caña. El media caña de 7, ¿no? Entonces, este no es tan popular hoy en día, pero se usaba este media caña, topes a nivel oclusal, para evitar la intrusión, digamos, de la parte. El arco vestibular puede ser hecho también con un alambre 0,7, dependiendo del caso, ¿no? Si va a ser pasivo, podríamos hacerlo en 0,7, pero si va a ser activo, yo preferiría hacerlo en 0,8, ¿no? 0,8. ¿Okay? Ahora, si es para un aparato de contención o de retención, se prefiere que sea un 0,9. El arco de progenie, ¿no? Para los clase 3 también es un arco vestibular que se insinúa hacia el arcade inferior, muy parecido a un aparato como es el Eschler, ¿no? Espero que podría ser un Eschler. Revisar de progenie, ¿no? ¿Okay? En cuanto a los elementos ya activos de las placas, ¿no? Son aquellos que transmiten fuerza a los dientes o al hueso para producir un movimiento de los mismos, ¿no?
tenemos tornillos, ¿no? Por ejemplo, hay microtornillos, ¿no? Que no son los microtornillos que les ha hecho poner algún doctor Frey, sino son tornillos pequeños que se utilizan para movilizar dientes individualmente. No son los microtornillos que van al hueso, ojo, ¿eh? Es otro tipo de microtornillos. Hay los macrotornillos que hablamos para expansión, ¿no? Que pueden ser de 7 a 11 milímetros realmente, ¿no? El tornillo en V también, es expansor del plan anterior, ¿no? Pero estoy hablando de los tornillos, ojo, en este caso estoy hablando de los tornillos, no los que son para disyunción, sino aquellos que son para expansión. Son los que les venden ahí en la tienda de Gina, ¿no? Esos que cuestan, no sé, 15 soles, pero no son los grandes que cuestan como 40, ¿no? Es para otra cosa, son para los disyuntores, ¿ya? En cuanto a los resortes que vamos a utilizar, en algunos casos se puede usar muy pequeños como el 0,4, que en realidad viene a ser este 0,4 dentro de lo que son los alambres, por ejemplo, que utilizamos para la ortodoncia fija, el alambre es de 0,4 milímetros. Estos van a producir pequeños movimientos de inclinación de 3 a 4 milímetros. Ojo que en alambres gruesos también tenemos desde el 0,6. No es muy común que los vendan, pero sí se puede conseguir de 0,6. Y por ende, lo que usamos, digamos, con mayor frecuencia son los 0,7 para los ganchos, por ejemplo, los propulsores, para lo que son los para lo que son ganchos para mesianizadores, estabilizadores, ¿no? Bueno, más usamos ese presidente. Ángulo recto con respecto al diente es lo que va a generar tu tipo de repuesto, ¿no? Estas ligeras y con 25 por 20, ¿no? Pero si tuvieras un dinamómetro, hay elementos que pueden la tensión que se ve en los dientes, ¿no? Los despedos es más o menos en el rango de 25 a 40 gramos que provoca movimientos de inclinación dentales, ¿no? Entonces, de hablar microtornillos del micro, por ejemplo, y entornillando los dientes y ven empujando un solo diente. Esto antiguamente se llama, ahora hay pocos, pero antiguamente sí en algunos sí, de expansión el tornillo es la utilización, por ejemplo, de la, ¿no? Hoy día se perden los ganchos que tú usas por ejemplo con la 7 y esos tornillos de expansión. También hay un tornillo que se usa también en el Perú no consigue mucho de eso. Una casa especializada que los vende, pero no, pero se puede justificar así, ¿no? Cuando tenemos un interior más comprimido, más atésico que a veces la zona de arcada, sin embargo, es atésico. Necesitamos interior para lograr cosas, la ampliación del perímetro del arco, en la zona anterior más posterior. Pues, que también tiene triple activación, de Bertoni también igual triple activación. Entonces se lo mencionan uno por unidad y el otro lado, no hace lo que puede que la. Yo en estos casos sí prefiero la vieja confiable, ¿no? Si vas a utilizar un tornillo, primero hacer la expansión transversal, o el acero posterior. Los dos aparatos que todo beneficio lo amerita, estos son muy duros con respecto a uno común y corriente y
puedes hacer dos aparatos con mucho menos costo y más comodidad, ¿no? No de economía, sino de comodidad para el paciente, ¿no? Y estos son elementos activos o resortes activos, ¿no? Ese es el resorte más simple, que lo usamos como un propulsor, por ejemplo, ¿no? ¿Okay? En la mañana hablábamos con un alumno con respecto a lo que era el efecto de la viga, ¿no? De la viga y por qué incluimos espirales o helicoides en los arcos. Él explicaba que cuando tenemos un alambre largo, la flexibilidad es mayor cuando tenemos un alambre corto. Entonces, lo que hacemos para aumentar alambre o cantidad de alambre en un elemento así de simple es hacer una vuelta más aquí de alambre y aumentamos la cantidad de alambre y el alambre se hace más flexible. Entonces podemos adicionar hélices, ¿no? en los diseños para poder aumentar la cantidad de alambre y lograr mayor flexibilidad. Este es como un resorte doble porque va a tener una doble activación. Y este es un resorte doble con hélice también, así como aquí nomás es el doble con hélice. Este es un resorte tipo Schwartz, que también es un resorte, digamos, como para hacer propulsión. ¿Ya? En el dibujo, bueno, ha salido así, pero en realidad debe tener forma de arco aquí, adelante. Esto es más pequeño para que pueda hacer un efecto de propulsión, para hacer un efecto de propulsión. Y, por ejemplo, tenemos un resorte helicoidal para instalar un molar, por ejemplo, ¿no? Entonces, este resorte tiene este diseño, por ejemplo, para distalizar esta molar. Tenemos un resorte helicoidal doble, por ejemplo, para vestibularizar una pieza 1-2, miren. Se van activando, ¿no? Entonces, ¿cómo lo activas? Primero activas el diente va a lograr una posición de esta manera, luego activas la otra parte, esta parte viene hacia aquí y el diente que estaba así toma ya una posición más recta, ¿no? Lo vas activando cuando... También hay un resorte que llamamos de paleta, así parecido a este también, que se va activando y va empujando casi toda el diente, y va empujando hacia el vestibular. Este es un resorte de bucle bucal, dice, para igualizar una pieza 2-3, ¿no? También puedes hacer eso, ¿no? Esto lo activas en la parte media para que haga compresión aquí y pueda empujar el diente hacia el igual, ¿no? Entonces también pueden hacer eso, ¿no? ¿Okay? Elementos auxiliares tenemos, por ejemplo, este plano de levante de mordida, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, hemos hablado con el tiempo de estos planos de levante de mordida. La idea es esta, ¿no? Tener este plano en la placa base, extenderla de tal manera que ocupe el espacio interoclusal, ¿no? Y que pueda provocar qué cosas, que pueda más fácilmente inclinarse, levantar aquí, poder, por ejemplo, destrabar una mordida cruzada anterior, en fin. ¿Ya? También podemos incluir planos inclinados que utilizan para protruir, por ejemplo, los incisivos superiores e inferiores, ¿no? Podríamos usar planos inclinados, podemos usar rejillas linguales para poder corregir, por ejemplo, determinados hábitos, ¿no? Diferentes cosas que podemos utilizar, ¿no? En cuanto a los principios generales de los elementos de anclaje y estabilización, no deben producir interferencias oculares, deben quedar igual a 0 milímetros de la escayola de eso, ¿no? O sea, y eso. La porción incluida el acrílico debe ser retentiva. Eso, recuerda que ya echando a los ganchos contigo dentro de la plática, ¿no? Por eso, recto puede buscar facilidad. No debe impedir la erupción dentaria. Esto es importante, sobre todo en espacios de ejemplos donde va a erupcionar, por ejemplo, una premolar. El gancho no puede ocupar el espacio que va a premolar, ¿no? Si no, no va a tener donde salir, ¿no? No debe producir acciones gingivales.
hay que cuidar siempre. A veces los modelos salen burbujas por ciertos defectos que hay que corregir, ¿no? Lo que deben hacer ustedes como práctica cuando lo hagan el acrilizado es pasar de todas las superficies acrílicas y ver no les lastima. Si les lastima, le va a lastimar. ¿Sí? Deben corregir eso antes de colocar. Para la construcción de la placa, la extensión de la placa, colocar ganchos de retención, ¿no? Y arco vestibular, en los casos que ameriten calentar los elementos de retención. Ojo, cuando hablamos de cera, por favor, consíganse una buena cera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces me consigo cera, esa cera rosada que es media roja. Esa, se hace solo con tocarla. Eso no, hay que ser una buena cera, una cera cabe, ¿no? Por lo menos cierta dureza cuando se enfría para evitar que los ganchos. Acuérdense ustedes que los acrílicos al hacer su reacción térmica va a generar ¿qué cosa? Va a generar una digamos, contracción del acrílico, que si los ganchos no están bien fijados con cera, que puede provocar que se muevan los ganchos. Y ahí después que después no cuadran en la boca del paciente. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Sumergir todo el nado durante 10 a 15 minutos, ¿no? Colocar una aplicación o varias de barniz separador. El hecho de cómo es para tratar el modelo, para evitar que se peguen los elementos del acrílico, y obviamente el barniz separador es el aislante del acrílico. Pues la separación, ¿no? En 4 partes de la zona operativa del modelo, ¿no? Y la aplicación sucesiva de capas de resina autocurada. Normalmente, bueno, en mi caso yo prefiero hacerlo con la técnica de sal y pimienta, le llamamos, ¿no? Que van echando un poco del polvo del acrílico y luego lo van haciendo con el monómero, y van agregando capita por capita hasta que logran el grosor de eso, ¿no? Yo iba a también bien colocarlos en bolsa política, luego retiro y le vuelves a colocar el monómetro y así vas haciendo, repitiendo eso varias veces. Eso tiene por finalidad crear un ambiente sobresaturado del monómero y hacer que la superficie del acrílico quede bastante lisa, prácticamente sin burbujas, luego sea eficiente, ¿no? Los solvantes con pues algunos pasos para acelerar el colocar bien algo que ustedes ven que lo estoy demorando es muy se colocaba incluso el acrílico autocurado, se colocaba en una olla de presión por 10 minutos y esa presión hacía que también saliera menos burbujas, saliera mejor la parte acrílica. Luego, bueno, lo han puesto así, se retira la olla, separamos la placa removible del modelo, delimitamos el grosor y la extensión a la recortado, ¿no? Recortándolo luego y procedemos al pulido y orientado a la placa. Es más fácil de separarlo, que vayan acrilizándolo, ¿no? O sea, no todo eso lo pueden pasándolo primero, luego aquí, luego acá, lo van colocando y van dentro de la esto es cuando va a ser buscado en la olla de presión. Movimientos sedentarios con placas, movimientos vestibulares, mesiodistales, instalamiento, retrusión de molares, extrusión o intrusión y rotación.
la clasificación de las placas con tornillo, tenemos de expansión, hay de expansión simétrica, puede ser superior e inferior, de expansión asimétrica, que generalmente es la superior, en V, generalmente es la superior, y de protrusión anterior también. También tenemos placas de distalar molares o para distalar molares con tornillo, ¿no? De un solo molar bilateral o de dos molares bilateral. Podemos utilizar un tornillo ahí colocado a nivel de la molar, cortar la placa y poder hacer la acción de la placa, podemos cristalizar la molar. ¿Okay? Y también las de compresión. Las de compresión es, por ejemplo, en aquellos casos que tenemos alguna vestibularización marcada de piezas dentales, sobre todo superiores, por ejemplo, que vayan a tener la tendencia o ya tengan de repente un síndrome de Brody, en la cual toda la pieza está vestibularizada. Entonces podemos colocar un tornillo que en vez de expansión va a ser de compresión. Lo colocamos, en vez de colocarlo cerrado el tornillo, lo colocamos todo abierto al máximo el tornillo, utilizamos, y después el objetivo ya no va a ser de abrir el tornillo, sino más bien de irlo cerrando hasta que logre la idea. Bien, en cuanto a la activación, no realizamos ninguna acción, generalmente de adaptación de la placa, ¿no? Segunda semana empezamos generalmente sí, pues también 2 cuartos de semana. Por un cuarto por semana estamos hablando de 0.25 milímetros por semana, ¿no? O sea, con 1 milímetro, es 1 milímetro de perímetro de la cara. Y podemos realizar expansiones de 7, ¿no? Entonces, eso es bastante útil. Ahora, todo esto, pues, para dentición decidua, para dentición ya permanente, podemos hacer, ¿no? Ventaja de la placa, mejor control del cambio de la anatomía palatina. Más, como es más lento, se hace, digamos, más controlado. El uso de fuerzas intermitentes, que son más fisiológicas, fuerzas continuas. Una mayor higiene, ¿no? Es mejor que se saca el aparato y pueden lavarse la mano. No va a atrapar los restos de alimentos. Mayor estética también, ¿no? Porque menos aparatoso. Menor costo, mucho menor costo. Son fáciles de reparar inclusive, ¿no? Puedes repararlas fácilmente, el control es más rápido, más sencillo de manejar, ¿no? En cuanto a las desventajas, posibilidades limitadas de movimiento, hay tipos de movimiento que no vas a poder realizar con placas removibles. Producen alteraciones en la fonación, sí, sobre todo porque la placa palatina generalmente, o incluso las placas linguales, pueden estar provocando que la lengua adquiera posiciones no comunes y que pueda alterar la fonación del paciente. Dificultad de nivelar la arcada también, ¿no? Con menor control de movimiento tenemos. Dependencia total del paciente, ¿no? En este caso, así lo pongo ahí el puntero porque es un caso muy relevante, ¿no? Dependencia total del paciente. O sea, si el paciente no usa la placa, obviamente no va a funcionar. Entonces dependemos que el paciente la use. Y ahí está ya nuestra gran tarea. Nosotros tenemos que motivar a los pacientes a usar sus placas removibles, ¿no? A los papás es fácil no convencerlos que la usen, porque los papás le dicen que le va a costar menos y ya está. Pero el niño no entiende eso. Entonces hay que incentivarlo de alguna manera. Otra desventaja es el tratamiento prolongado en el tiempo, ¿no? Se demora un poco más que los Fisher, pero es lo indicado para la dentición mixta y decidua. Y el factor tiempo se puede controlar si ese tiempo. O sea, si el niño llega a una edad muy avanzada, tampoco hay cosas que no podemos hacer. Las placas ok, funcionan, placas por sí solas, ok. Otras ventajas, el más estado en grandes distancias societarias. O sea, no vas a pretender arreglar un problema clase 2, un paciente clase 2 severa,
con aparatos removibles de este tipo. Puedes mejorar algunas cosas para que después termine en otro tipo de tratamiento. Ahora, ¿se desajustan con mayor frecuencia? Sí. ¿Hay alguna pregunta, chicos? A ver, ¿dónde están? No lo veo. Vamos a verlos. Doctor, tengo una pregunta. A ver, André. En caso el paciente, digamos, tenga las primeras molares en proceso de erupción todavía, Sí. ¿se puede solamente usar las denticiones IVA nada más? ¿Cómo? A ver, repíteme, no te entendí bien. Digamos que está con dentición mixta temprana, o como que están empezando a salir algunos dientes como chuecos, los incisivos, ¿no? Ya. Y ahí se podría intervenir, doctor, ahí con placas también, o todavía se tendría que esperar un poco más de tiempo que desarrolle su dentición. Depende del caso, ¿no? Si tú ves que las arcadas son atrésicas, o sea, tú puedes visualizar una arcada atrésica incluso donde no hay pieza dentaria. Entonces, si tú ves que hay una arcada atrésica, tú puedes intervenir tempranamente, incluso si no están las piezas dentarias todavía erupcionadas. ¿Ya? Ahora, lo que sí tienes que dejarle el espacio para que pueda hacerlo. O sea, debes de tomar en cuenta la forma de la pieza y dejar el espacio suficiente para que la pieza tenga donde salir libremente, que la placa no obstruya la zona donde va a salir la pieza dentaria, la permanente. Entonces, tomando parámetros, no hay ningún problema, no puedes hacerlo así. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna otra pregunta? A ver, si no hay otra pregunta, vamos a pasar rapidito, todavía tenemos unos minutitos para pasar la segunda parte de esta, que es rapidito nomás, es algo cortito. A ver, es algo cortito. Unos aparatos removibles para la movilización dental. No, la expansión de los arcos dentales se movilizan, en esta expansión de los arcos dentales se movilizan grupos de dientes para ampliar el perímetro del arco. Siempre les hablo del perímetro del arco. Es importante, en casos de expansión, que el perímetro sea el adecuado, ¿no? Que la forma de la arcada sea la adecuada, ¿no? Luego tenemos la recolocación de determinados dientes dentro del arco dental. Entonces, por ejemplo, si tienes una pieza que está palatinizada, tú puedes empujarla hacia vestibular con un aparato removible fácilmente, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Disculpen. Ya. Placas activas para la expansión de los arcos dentales, ¿no? Como método de tratamiento para el apiñamiento leve, ¿no? Y la mala alineación de los dientes. Esto ya lo van a ver a más profundidad con el doctor Silva, que ya lo he visto por ahí presente. Buenas noches, doctor. Y realizar una valoración diagnóstica, ¿no? Debemos conocer todas las características de una malocución determinada. Cuanto mayor sea el apiñamiento, mayores sean las posibilidades de recidiva o cuando hace el tratamiento de expansión. Especialmente útiles cuando solo se necesitan algunos milímetros de espacio, ¿no? Tenemos expansiones transversales de los arcos dentales. En fin, eso lo vamos a pasar rápido, porque eso lo va a tratar el doctor con mayor detenimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros podemos realizar placas de este tipo, ¿no? Una placa de expansión, por ejemplo, ¿no? Con un tornillo de expansión transversal. Tenemos los elementos que hemos visto, ¿no? Los elementos aquí de la retención, el gancho tipo Adams, ¿no? Ganchos tipo Adams, un arco vestibular, la placa está aquí, ¿no? Con un tornillo de expansión. Y la idea es esto, ¿no? La idea es que cuando ustedes van activando la placa, van provocando un ensanchamiento, un ensanchamiento aquí, una separación a nivel de la estructura palatina media, que no es una disyunción cuando hablamos de una dentición de signo o mixta temprana, porque la sutura no está todavía consolidada, ¿no es cierto? Y otro detalle que hemos visto con un alumno el otro día, ¿no? Que le habían puesto una placa con tornillo y un arco vestibular, pero no se habían dado el tiempo de ampliar este arco, porque este arco, cuando tú haces una tracción transversal, este arco tiende a flexionar hacia adentro y las piezas dentarias comienzan a relativizarse. Entonces, cuando usas un arco vestibular con una placa con tornillo, en las activaciones sucesivas debes ir abriendo esta zona para que este arco quede separado de los dientes.
de tal manera que no afecten su posición vestíbulo-palatina. ¿Ya? Okay. Entonces vamos viendo, por ejemplo, ¿no? Un incisivo superior en mordida cruzada. Ahí lo tienen señalado. Este está en mordida cruzada, por ejemplo, y cómo podrían hacer. Colocan sus ganchos de retención. Y aquí tenemos este resorte digital o este resorte básico, pero miren, con doble hélice aquí, doble zona de activación. Y van a activarlo de la siguiente manera. Primero activan la primera porción, como este. Espérense. Esa es la primera activación. Miren que ya provocaron un movimiento ligero del diente, ahí. Solamente lo activaron en esta zona, en esta hélice, y luego activan la otra hélice, miren, y pueden, ¿ves? Ahí. Y ya el diente lo pueden posicionar en su sitio. Obviamente que esto va a pasar en varios meses, no va a pasar así tan rápido, ¿no? Pero sí va a pasar en varios meses. Cuando ustedes activan, si ya toman en cuenta que esta activa del hecho sea perpendicular al eje longitudinal del diente, van a tener una fuerza que va a lograr este efecto. Al principio, cuando lo activan, la placa va a entrar y va a hacer un pequeño efecto de muelle que va a hacer así, que entre y sale un poquito, pero el uso constante va a hacer que este muelle vaya empujando, la pieza a entrar y se vaya a posicionar. Por ejemplo, incisivos superiores en mordida cruzada, los 4, por ejemplo, o 2 de ellos, o los 4, también pueden colocar una placa con un tornillo, pero colocado así, hacia adelante. De tal manera que cortan la placa aquí y este segmento se va a separar de esta manera, así, hacia adelante todo. ¿Okay? ¿Okay? Luego vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Los tornillos de expansión simultánea, anterior-posterior, o en forma de Y también que le llaman, porque tiene que tener una forma de Y el corte que tiene aquí para que puedas tener expansión anterior y posterior simultánea, ¿no? Un diente, por ejemplo, pérdida de espacio unilateral, ¿no? Para un canino desplazado, este canino está desplazado hacia vestibular, pueden lograr lograr un espacio suficiente para que este canino pueda introducirse en su sitio, ¿no? Por ejemplo, pueden colocar una placa, miren, con un tornillo en esta zona, ¿okay? Hacen el corte de la placa para que todo este segmento se distalice ligeramente. Por ejemplo, pueden incluso colocar un arco escleral, por ejemplo, también para que ayude también en el efecto, y pueden ir logrando esto. Luego, el canino, al encontrar su espacio, la misma fuerza del hábil carrillo lo va a empujar hacia el espacio que se ha creado. Igual la pérdida de espacio unilateral, miren ahí, aquí estamos usando dos cosas. Primero logramos el espacio, por eso es que primero se activa el tornillo, miren, ahí se activó el tornillo primero. Ya teniendo el espacio disponible, entonces podemos ya activar el hecho propulsor aquí, miren, ahí y ahí, y comienzan a empujar el ganchito y lo comienzan a activar para que el dientito vaya desplazándose hacia su zona final, ¿no? ¿Ok? Bueno, resortes, diferentes tipos de resortes, cómo colocar para el momento deseado. Por ejemplo, es un resorte mal confeccionado que va a provocar que ese canino, por ejemplo, se hacia para ti, cuando debería ser bien posicionado, ¿no? Que, por ejemplo, lo va posicionado, pues lo está llevando muy a incisivos superiores vestibularizados, los que los pueden con un arco vestibular, los pueden ir llevando. Sitio también, ¿no? También un 4-6 inicializado por pérdida prematura de 8-5, un 4-5 sin erupcionar por falta de espacio. Falta un espacio aquí porque esta pieza se inicializó. Pueden distalizar, miren. Ay, perdón, ahí no distalizar para que el otro diente pueda salir libremente, ¿no? Y así, o sea, podemos utilizar muchos tipos de placas y de diferentes aditamentos removibles para poder lograr los movimientos dentarios deseados, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí?
¿Alguna pregunta hasta ahí?